después para, incluso se dice, he notado incluso esto en muchos de algunas mesas en las que he participado, o incluso uno puede entrar en este instante y buscar ofrendas hacia la Pachamama y va a encontrar bastantes, incluso videos y fotos, cosa que la tradición de acá indica que no se tendría que hacer, pues esta es una cuestión, vamos a llamar íntima, es el amauta con los que están haciendo esa mesa. Ahora, que tú lo hagas de manera pública, porque bueno, pues vives en una región urbana acá, y tengas que salir afuera a quemar, bueno, ya eso sí diríamos algo contingente, pero no puedes hacer propaganda, no puedes subir a las redes y decir, miren, estoy sacando mi foto, haciéndola y cumpliendo con la tierra, no, nada que ver. Eso incluso dice va en contra de lo que podría ser esta primera intención. Y si tú estás con eso, no sé, hasta como en estos tiempos ha estado de moda lo que es lo que se ha mal llamado el pachamamismo, es justamente esta una de las aristas sobre las que se basa este tipo de crítica, de haber eh, performado, taladrado de tal manera lo que es este tipo de ritualidades hasta llevarla solamente al mero espectáculo como tal. Entonces se trata de también hacer una disquisición y hacer un parteaguas de eso. Y por eso uno de los subtítulos que manejábamos para este tipo de exposición era si se está solamente folclorizando o incluso si se está llegando a las alturas de hacer mercantilización y comercialización burda de todo este tipo de sentido de vida, que en este caso lo vemos concretado en la mesa ritual y ofrenda para la Pachamama. Las observaciones que estamos notando es que sí hay mucho de esto, hay una contaminación de lo que en principio era algo, no vamos a llamarlo, como también hay esta crítica por parte de lo que son las críticas etnocentristas que indican que ustedes siempre se hacen las víctimas, ustedes siempre creen que el mundo antes de la llegada de la colonización fue el mundo idílico y en el que hasta Adán y Eva nunca hubieran pecado. Para dar también un poco de cota acerca de esta realidad, es que se puede indicar que este tipo de mesas tienen contingencias, incluso pueden tener negativas, como se ha dado en el caso, todos ustedes ya deben saber, el caso que se ha hecho famoso, se ha viralizado acerca de lo que le ha pasado con la mesa ritual que ha hecho Andrónico anterior a estas elecciones presidenciales. Todos han indicado cómo es que primero la llama se estaba revolcando, el feto de llama dentro de la mesa cuando la estaban quemando se estaba revolcando. Y desde la vista de quienes conocen este tipo de ritualidades, indican que se estaba revolcando la llama. O sea, es como si le hubieran puesto fuego a una llama en vivo. No quería quemarse, se negaba. Eso ya no es ofrenda entonces. ¿Qué es entonces? Desde esta vista, eso es sacrificio. El sacrificio es distinto de la ofrenda. Para eso también romper un poco el mito moderno de cómo es que acá todo era sacrificio, dice. No, estamos hablando desde un principio, por lo que es esto de la Pachamama, de que este sentido ritual es una ofrenda. Sacrificio solamente es cuando tú violentas, tú obligas a alguien. En ese sentido sí es sacrificio. Esto nos lleva, por ejemplo, a estas narrativas, entre comillas, algunas de ellas sí son constatables, pero otras pues que se esconden debajo del tapete, que indican ejemplos como la película Cementerio de Elefantes, uno la puede buscar, hay referencias, es una película boliviana, u otras en donde se dice que durante el tiempo de agosto, incluso por youtubers esto se ha viralizado, en tiempo de agosto, uno de los secretos de Bolivia es que dice que entierran a la gente viva para tener mejores edificaciones, para que los edificios, las casas puedan sostenerse más tiempo. Y que incluso aquel que está siendo sacrificado en este tipo de ritualidades pueda servir de guardián protector de esa casa para que ni el ladrón entre ahí. En parte esto tiene cierto de veracidad, pero como se ha dicho, no es una cuestión solamente técnica y mecánica, sino por el contrario, depende de la interpretación.
Y cómo es que, volviendo al caso de Andrónico y la llama que estaba revolcándose, al final la mesa reventó. Reventó porque en últimas esa ofrenda no fue bien recibida. Y muchas veces, si alguno de ustedes ha presenciado algunas de estas, sobre todo cuando se están pasando al fuego las mesas, notarán que a veces hay ciertos dulces que se escapan de la mesa, o algunas veces, si alguno de ustedes les ha comentado o saben, la mesa misma se ha volteado dentro del fuego sin que nadie haya intervenido. U otras ocasiones en las que esto, incluso creo que pasó en Tiahuanacu unos años atrás, cuando estaban challando una de estas mesas, alguien pateó la mesa. Eso dice que ya son signos de que algo está mal. Alguna intención ha venido acá con algo que ha contaminado, y pues la mesa no se está recibiendo bien. Todo este tipo de tratativas entonces nos llevan a la pregunta de que si esto en el tiempo, desde los tiempos sobre todo de la colonización, extirpación de idolatrías y demás, ha tenido una suerte de resistencia, de conservación, desarrollo, evolución, sincretismo, o cuál ha sido y cuál es el estado en este momento de vida de este tipo de ritualidades, como lo que es la ofrenda hacia la Pachamama. Nos lleva entonces a este último punto, y con esto ya cerraría el arco para darles la palabra a ustedes. Sería que, evidentemente, ninguna tradición queda incólume, ninguna tradición puede referirse solamente a ese mero purismo que muchas veces tanto corrientes indigenistas e indianistas reclamaban, y en sentidos hasta de racialidad exigían, que decían que acá ninguno que no sea de nosotros, que hable aymara, que sea moreno como el cobre o demás, puede, y puede entender lo que es y hacer este tipo de ritualidades. Por el contrario, se puede evidenciar que hay dentro de lo que es el avance de esto de las identidades. Por ejemplo, cuando se ha desarrollado lo que es levantamiento del censo, muchos han indicado ser, o no pertenecer ni identificarse con ninguna de las 36 nacionalidades. Entonces, ¿de qué se trataba este asunto? Cuando tú vas y, si pudieras hacer una encuesta o un levantamiento así de quiénes hacen mesa en tiempo de agosto, vas a notar que es más gente de la que se ha negado a identificarse como este 30% solamente de, con rasgos indígenas o con alguna nacionalidad. Ese es un indicador entonces que muchos no lo toman en cuenta al momento de decir ellos, porque practican todavía este tipo de ritualidad, y este tipo de ritualidad procede de lo que es una matriz y tradición anterior hacia lo que ha sido el mundo moderno. Entonces podrían decirse que sí, si no se identifican con una nación, mínimamente se identifican con la natividad que ha sido y que ha desarrollado este tipo de sistematización espiritual, y que tiene esta relación con lo que es la ofrenda de Pachamama. Por un lado. Por el otro lado, también se puede entender que hay un... Se trata entonces, continuando, tuvimos un pequeño corte, pero ya para cerrar y darles la palabra a ustedes, se trata entonces de que, en último caso, lo que es todo este tipo de ritualidades se ha llevado hacia lo que es una especie de corrupción a partir de la comercialización, o incluso podríamos pensar la introducción de criterios capitalistas dentro de lo que es la lógica de lo que es la ritualidad y el hacer de estas mesas. Muchos de ustedes deben saber que los precios para hacer este tipo de ofrendas durante el mes de agosto misteriosamente suben, como cualquier elemento que hay entre oferta y demanda desde la vista económica. Desde esta vista, entonces, se puede decir que sí, hay un elemento que ha entrado a contaminar todo lo que es este tipo de ritualidades, y pues la comercialización muchas veces que se da a partir de este tipo de cosas, de este tipo de, vamos a llamarlas ya ofrendas, que ya estarían tocando lo que es ya el punto de lo que ya describimos como más que ofrenda, un sacrificio como tal.
Creo que hasta aquí me he pasado un poco de la hora, pero creo que valía la pena lo que es esta descripción rauda de lo que ha sido todo este tiempo de la Pachamama, que hoy, según el calendario gregoriano, está acabando. Así que cualquiera de nosotros, y con esto cerraría, a partir de lo que va a ser 11 de la noche de hoy, si saca lo que es la cabeza hacia afuera, va a notar el olor hoy de alguna ofrenda que va a estar por ahí, o mínimamente el olor a leña quemada. Pues, como dije, la tradición, pese a que está siendo corrompida, posiblemente pese a todo ello persiste, incluso dentro de aquel elemento que reniega en principio de todo lo que podría ser una tradicionalidad y, por qué no decirlo, una avance de lo que es este aspecto que hemos llamado la cualidad plurinacional como tal. Con esto cerraría mi intervención, dando paso a todos los compañeros a que puedan vertir sus preguntas, comentarios, incluso que puedan contar alguna anécdota que quizás les ha pasado, comentar quizás si hacen, no hacen, creen o no creen en esto. Bueno, hay bastantes maneras de abordar el tema y bueno, sírvanse levantar la mano para dar alguna cobertura. Adelante, compañeros. Por favor, Juan Manuel, adelante. Hola, ahora sí, perdón, disculpa, tenía un problema con el micrófono. Muy buenas noches, Genis, y a todos los presentes. El tema que acabas de tocar me parece bastante acertado porque creo que todos hemos visto esta popularización de estas ofrendas porque creo que no hay ninguno lo suficientemente joven que podría tomarlo como algo normal, sino que tal vez todos venimos un poco de esta transición que ha habido en este siglo XXI, especialmente con la popularización de este fenómeno, donde vimos tal vez como algo más ajeno, más propio de ciertos sectores más populares o tradiciones de segmentos ya del campo indígena originario, pero no tan popular como actualmente lo vemos. Como dijiste, la casera proporcionó un intento de mesa que no sé cómo, no he visto con todo detalle, pero sí puedo dar fe que tenía tal vez las características más comunes que a día de hoy lo tenemos en cuenta: el feto de llama, los dulces, el coa, la lana, las nueces y todo este envoltorio que se vende. Y aquí mi observación sobre este tema y una pregunta tal vez para los presentes y para Haynes: ¿qué tanto a día de hoy es eh, realmente factible mantener una condición de tradición dentro de una región sin que caiga en lo que sería la mercantilización de esta? Me explico. Hace tiempo veía un ejemplo bastante curioso con unos amuletos japoneses que sacaron videos allá por 2018, 19, que se llamaban los omamoris, creo, donde eran amuletos que se colocaban en las mochilas y tenían todos una tradición más ritualista dentro del plano más sintoísta japonés. Eran bendecidos dentro de un templo. Cada amuleto que representaba una deidad y cada deidad proporcionaba una bendición, bendiciones de salud, dinero, amor, felicidad, las más clásicas y tradicionales que podrían haber. Pero ¿cuál es el problema? Que hace años sucedía que en muchas tiendas de recuerdos de lugares y de templos japoneses se empezaron a crear los amuletos estos con caras de Mickey Mouse, con caras de personajes de Star Wars, de Darth Vader y de la cultura popular. Y la tradición al menos consistía en que esto tenía que ser algo que tenían que colocarlo dentro de como un amuleto, un collar, y nunca uno podía desprenderse, sino que simplemente tenía que quemarse. Pero se podía ver que había una completa arbitrariedad en este sentido. O sea, la mayoría de los que consumían esto los ponían en su mochila, los utilizaban de llaveros, había un desorden completo, lo cual
iba en contra de la tradición original de estos pequeños amuletos, que obviamente sirvió para promocionar y para expandirse comúnmente. Y esto me lleva a pensar qué tanto de este fenómeno ha ocurrido en nuestro país, qué tanto la tradición se mantiene en la actualidad de esta mesa, este ritual a la Pachamama, porque el mercado de brujas a día de hoy ya no es un símbolo tradicional